buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este webinar denominado Sugerencias para tener éxito en los exámenes de USICAM. Le damos la más cordial bienvenida a los docentes, directivos, asesores técnicos, supervisores, al personal de centros de maestros que está conectado en esta transmisión y a todo el público en general. Me voy a permitir presentar a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Tenemos al maestro Cecilio Bolón Mosqueda, quien viene en representación de la doctora Irma Peña Ramírez, quien es la encargada de la Dirección de Superación Académica del Magisterio. Asimismo, tenemos a la doctora Moraima Azueta Gómez, encargada del despacho del Centro de Investigación e Innovación para la Enseñanza y el Aprendizaje. Como siguiente punto del orden del día, vamos a dar lo que es la bienvenida a cargo del maestro Cecilio Bolón Mosqueda. Muy buenas tardes a todos, al público en general, jefes de sectores, supervisores, docentes, asesores técnicos pedagógicos. La Dirección de Superación Académica, quien preside la doctora Irma Peña Ramírez, atendiendo la gran preocupación de nuestra secretaria de Educación, la doctora Erla Cornelio, ha asumido el compromiso de definir acciones y estrategias que de alguna manera redunden en beneficio tanto de la formación como la actualización docente. De este modo, dentro de las acciones implementadas el día de hoy, este webinar, y amablemente la doctora Moraima Azueta Gómez nos va a hacer el favor de dirigir con el tema Sugerencias para el éxito en las evaluaciones de la USICAM. Es una temática que constantemente en nuestro quehacer cotidiano hemos escuchado, que los propios maestros se les dificultan algunas situaciones. De ahí que se deriva que se tomó la decisión de implementar dentro de todas las acciones una más. Bienvenidos sean todos ustedes, a los coordinadores de cada uno de los centros de maestros en sus respectivas extensiones, que de alguna manera también están participando amplio y decididamente en estas acciones. Bienvenidos sean, doctora Moraima Azueta, muchísimas gracias por participar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, maestro Cecilio Bolón Mosqueda. Asimismo, me voy a permitir leer la semblanza de la doctora Moraima Azueta Gómez, quien nos va a impartir este webinar. La doctora Moraima Azueta Gómez es una destacada educadora y académica con una sólida formación en educación. Es licenciada en Educación Media Básica con especialidad en inglés, profesora de Educación Artística y maestra en Educación por competencias. Obtuvo su doctorado en Educación y realizó una estancia postdoctoral en el Centro Internacional de Posgrado, CIPAC. Cuenta con diversos diplomados en áreas como Metodología de la Enseñanza, Informática, Investigación Educativa y Gestión Directiva. Ha coordinado y colaborado en múltiples publicaciones y es reconocida por su trabajo en el diseño y evaluación de talleres, así como en el desarrollo de planes y programas de estudio para nivel superior. Ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales y es una activa organizadora y moderadora en foros educativos. Actualmente es directora de telesecundaria y encargada del despacho del Centro de Investigación e Innovación para la Enseñanza y el Aprendizaje, el CIEA. Así que con este amplio currículum le damos la bienvenida a la doctora Moraima Azueta Gómez y le damos el uso de la voz para que nos imparta
el tema. Buenas tardes, gracias por la presentación. Quiero iniciar agradeciendo este espacio, primero pues, a la Secretaría de Educación y segundo a la de SAN, quien está muy interesado, esta organización, institución, en tener actualizado a los docentes. El tema de este webinar es sugerencias para tener éxito en los exámenes de USICAM. Aquí quiero iniciar diciendo y poniendo la experiencia de 31 años de servicio, que a lo largo de la trayectoria de los procesos de evaluación se ha venido escuchando por parte de los docentes que siempre que nos toca presentar una evaluación es un motivo de estrés, es un motivo que decimos, lo vemos como algo difícil y vemos como un proceso no favorable para nuestro aprendizaje. Yo quiero iniciar diciendo que veamos este proceso de evaluación primero como el aprendizaje que nos va a ayudar a tener mejores herramientas para el trabajo en nuestras escuelas. Que veamos este proceso de evaluación como esa herramienta que me va a ayudar a mí como docente, como director o como supervisor a solucionar problemas, a tener estrategias mejores de enseñanza, a poder actuar conforme a la normativa y a los protocolos. Entonces, cuando pensemos en presentar un examen, vayamos con la idea de que lo principal que voy a obtener ahí va a ser aprendizaje y lo demás pues ya será ganancia. Siempre estos exámenes de USICAM pues sabemos que son para promocionarnos, para poder ascender en lo vertical a un puesto más alto o para adquirir una plaza. Entonces, de entrada les puedo decir que veamos este examen como algo favorable, no lo veamos como algo difícil, como algo estresante o como una obligación. Para iniciar también el proceso del examen, me tengo que basar en un documento base. No nada más voy a aplicar en el examen las experiencias que tengo como docente, tengo que prepararme también en los conocimientos. Hay un documento base que emite la USICAM que se titula, que es el marco legal, donde vienen todas las normativas para que los docentes sepan el papel que les corresponde hacer. En ese documento base nosotros vamos a encontrar los perfiles, los parámetros, los indicadores que nos van a decir cuál es el papel de cada docente, de cada director y de cada supervisor. Este documento se organiza y se divide en un marco normativo, en los principios, en los propósitos, en el perfil del docente. Este sería la docencia que queremos. Y lo principal que les acabo de mencionar, vamos a encontrar los dominios, los criterios y los indicadores que cada personaje o agente de la educación debemos tener. Otro documento base que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de presentar el examen de USICAM, cualquiera de estos que esto sea, es tener en cuenta lo que viene en el examen. Si nosotros analizamos el artículo 3, donde dice que toda persona tiene derecho a la educación, que el Estado la garantizará, que se garantiza por ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita, laica, que tiene un respeto irrestricto de la dignidad humana, con un enfoque de derechos humanos, de la igualdad sustantiva, habla de amor a la patria, del derecho a las libertades, de la cultura de paz, de la solidaridad, de la interculturalidad, de la honestidad, de los valores, de la justicia, de la humanidad, de la preparación continua. Si nosotros este artículo 3 de la Constitución lo comprendemos, lo analizamos y lo aplicamos, estaremos resumiendo todos los conceptos de los que se desprenden las preguntas para el examen de USICAM. Si analizamos una vez, cuando nos mandan las guías de estudio, es mucha bibliografía,
pero toda esa bibliografía está extraída de este artículo 3. Hay libros que nos van a hablar de la cultura de paz, hay libros que nos van a hablar del desarrollo del niño, de los derechos de los niños, pero todo basado en este artículo 3. Cuando hablamos de los perfiles del docente, del director y del supervisor, estamos nosotros ahí queriendo decir que debemos de obtener de cada uno de ellos los saberes, el actuar que cada uno tiene que realizar en la labor docente. ¿Cómo puedo decir para que yo sea un buen docente? Es aquel docente ideal, el docente que queremos. ¿Cuál es el docente que queremos? Ese que va a aplicar precisamente todo lo que espera en esos perfiles y en esos indicadores. Lo más valioso que nosotros vamos a aplicar ahí va a ser el deber ser, o sea, lo que nosotros apliquemos en las escuelas basado en las normativas, esa va a ser la labor ideal. Volviendo a los 5, hablábamos de los parámetros, indicadores y dominios. Ahí les voy a mencionar los principales. Por ejemplo, si yo en esos perfiles, indicadores y dominios, el primero dice que es un docente que conoce los principios filosóficos, éticos y legales. Entonces yo que debo dominar todos aquellos documentos, debo de conocer, analizar y aplicar todos aquellos documentos que se basan precisamente en la normatividad. En el documento base titulado Marco para la excelencia en enseñanza y la gestión escolar en educación básica, vamos a encontrar el perfil ideal del docente de educación básica, de los asesores técnicos pedagógicos, de los directores y de los supervisores. Y si continuamos hablando de los dominios que debe tener cada uno de ellos, también está aquel docente y técnico docente que conoce a sus alumnos. Ese es algo que yo también debo de dominar como docente. ¿Y cómo voy a conocer a mis alumnos? Voy a realizar evaluaciones diagnósticas que me permitan acercarme al contexto, no solo de aula, sino al contexto de escuela, al contexto familiar y al contexto de la comunidad. Entonces, un segundo dominio que debemos de dominar los docentes, los técnicos docentes, los directores y los supervisores es conocer a nuestros alumnos. Y les repito, ese acercamiento que yo tenga con las familias, las entrevistas, las evaluaciones diagnósticas, los test de aprendizaje, me van a poder permitir tener un conocimiento de ellos. En cada uno de los grupos debemos de saber cómo aprenden, si alguien tiene barreras para el aprendizaje, si tienen estilos diferentes. Entonces ese es un segundo dominio que también debemos de tener. Otro dominio que menciona aquí los indicadores es crear ambientes de aprendizaje. Un docente y un director que crea ambientes de aprendizaje va a ser aquel que favorece también el espacio, que busca la manera, ya sea visual, auditiva, con materiales didácticos, a través de los proyectos, va a buscar la manera de que el alumno aprenda y también va a aplicar en ese ambiente de aprendizaje, va a aplicar la equidad, la inclusión, va a tomar en cuenta la diversidad cultural y la interculturalidad. Y un cuarto dominio, el que también tenemos que dominar como docentes, es la transformación de la escuela y la comunidad. Tenemos que trabajar de manera colaborativa, en comunicación, si somos docentes, con los directores, con el colectivo docente, con los padres de familia y con las autoridades de la comunidad. En este nuevo plan de estudio nos pide mucho ese acercamiento a la comunidad y en resumen, el dominio y parámetro de los docentes es aquel docente que conoce a la comunidad, que está en comunicación con la comunidad. Entonces,
Eso sería lo base. O sea, si yo quiero salir bien en el examen, tengo que conocer y saber cuál es mi función, cuál es mi papel. Y para conocer este documento, ahí nos va a servir cuáles son todas nuestras obligaciones, cuáles son lo que tenemos que dominar. En este documento y en el artículo 3 de la Constitución hay palabras clave, como son fundamentación legal, derechos de los estudiantes, igualdad de oportunidades, interculturalidad, ambientes favorables para el aprendizaje, la formación continua, la inclusión, la equidad, la excelencia, la evaluación, la planeación, la mejora de la escuela y la comunidad. Es importante manejar los conceptos clave que están ahorita, puede decir, vigentes, para no confundirnos igual a la hora de elegir una respuesta en el examen. A veces leemos las respuestas y decimos que todas son correctas, pero una sugerencia y una estrategia ahí es elegir aquella respuesta que engloba las principales palabras clave vigentes. Ya ven que hay palabras que, aunque no dejaron, ahora sí que tienen un significado importante, pero en esta nueva planeación ya no las estamos utilizando. Entonces en eso nos tenemos que fijar. Antes decíamos escuelas de calidad, ahora decimos escuelas de excelencia. Antes decíamos también, hablábamos mucho de las competencias de los alumnos, ahora hablamos más de esa parte humana. Entonces tenemos que identificar en cada una de las respuestas cuál engloba más palabras vigentes y esa pudiera ser una estrategia para poder elegir. Bueno, hay otro documento que también emite la Ley General del Sistema para la carrera de las maestras y los maestros, y son las guías de estudio. En las guías de estudio nosotros vamos a encontrar ese proceso de cómo voy a presentar un examen. Ahí me explica que el examen viene de 90 reactivos, que es de opción múltiple, que tiene 3 respuestas y que 2 son distractores. En esa guía de estudio también me explica el tiempo que me van a dar para responder el examen, la plataforma que yo voy a descargar en mi computadora para la hora del examen y, lo más importante, marca la bibliografía que se va a estudiar. Si nosotros vemos esa guía de estudio, podemos sorprendernos, estresarnos, porque vamos a ver que es mucha bibliografía. Pero otra sugerencia es hacer equipos, trabajar de manera colaborativa, descargar esa bibliografía y repartir los temas, hacer organizadores gráficos, exposiciones, comentar las lecturas. Y los centros de maestros son espacios favorables para que ahí nos reunamos y podamos discutir los temas. Sí, es muy difícil apropiarse de toda la bibliografía porque es muy extensa y llega el momento que nos cansamos y no nos da tiempo. Entonces repartir textos y poder comentarlos sería una buena estrategia. Les mencionaba que el examen viene en 3 respuestas muy parecidas, y si nosotros leemos las respuestas nos vamos a dar cuenta que todas son ciertas. O sea, no podemos decir esto es mentira, esto no es así, pero tenemos que tener nosotros esa táctica para poder elegir. Lo que no es recomendable en el examen es comprar o conseguir exámenes contestados. Si nosotros vamos a las redes, vamos a encontrar por muchos lados que te venden exámenes, dicen tengo el examen del año pasado, tengo el examen ya contestado. Eso no ha dado resultado. Los exámenes no vienen igual y eso solamente te confunde a la hora de responder tu propio examen. Tampoco es recomendable memorizar la información, tampoco es recomendable
conocer los documentos legales y los fundamentos teóricos de la guía de estudio. Otra cosa, no tratar de estudiar ya con pocos días de anticipación. Esto es un proceso y con fecha anticipada sabemos cuándo será el examen. Desde que nos registramos ya tenemos fecha de examen. Entonces, la recomendación es de que desde que nos registramos, organizarnos para descargar las guías, para tener los documentos legales, para descargar la bibliografía, para hacer círculos de estudio. Otra cosa que no es recomendable es trabajar solo y no cumplir con los demás elementos que se tomarán en cuenta para la evaluación. Si nosotros queremos aspirar a una plaza, a un ascenso o a una promoción horizontal, en todos los procesos no es nada más presentar el examen. En todos los procesos nos piden llevar cursos, tener documentos, cumplir con los requisitos. Si nosotros cumplimos con todos los demás elementos, a la hora de presentar el examen iríamos con más seguridad. El examen sí tiene un alto puntaje, por eso es recomendable, aparte de contar con todos los demás elementos, tratar de salir lo mejor posible en esa evaluación. Mi experiencia en los exámenes de USICAM. Aquí les decía yo de los cursos. Hasta ahorita marca 200 horas de cursos, pero también esto lo sabemos con anterioridad y tienen una validez de 3 años. Nosotros podemos ir acumulando los cursos, ver el catálogo de la USICAM, cuáles son los cursos que son válidos, porque luego también hay un problema de que decimos, yo llevé estos cursos y no me lo valieron, pero porque no nos enteramos antes cuáles son los que están en el catálogo y esos son los que tenemos que buscar para poder llevar. Tenemos que registrarnos en la plataforma Venus, tenemos que cumplir con los tiempos de entrega, hacer los círculos de estudio. Esta es mi experiencia. Aplicar las estrategias a la hora de responder el examen y controlar las emociones. Esto de las emociones es muy importante. Yo debo de llegar a un examen relajado, seguro de mí mismo, no tratar ya de ese mismo día del examen aprenderme lo que ya no estudié en todo el proceso. Entonces, este control de emociones, tampoco puedo ir predispuesto a decir que los que hacen el examen lo hacen con mala fe. O sea, no debo de ir predispuesto de manera negativa. Mis emociones deben de estar bien, debo de estar concentrado y debo de pensar de manera positiva. Y otra parte que les quiero comentar aquí, cuando a mí me tocó presentar en promoción horizontal, pues apliqué estas estrategias. Formamos círculos de estudio, se hicieron las cosas a tiempo y a la hora de elegir las respuestas, que es lo que viene a continuación, se buscaron las estrategias, porque es imposible de las 90 preguntas saberse todas las respuestas. Hay respuestas que no te acuerdas, pero si tú tienes la estrategia para elegir, es más probable que elijas esa respuesta. A mí me tocó en el 2022 presentarlo en el grupo 6. Ese grupo 6 está integrado por directores, supervisores y jefes del sector. Pues la competencia era grande porque todos ellos tienen antigüedad, tienen maestría o doctorado. Entonces el reto ahí era salir bien en el examen y para eso me preparé y lo logré. Quedé el número 1 a nivel estatal y por eso me siento con la confianza de compartir mis experiencias. Vamos a continuar. Y aquí viene yo como la parte más importante de esta plática, que son las sugerencias para tener éxito en los exámenes de USICAM. Para poder elegir la respuesta dice que debemos de tener estrategias. Una, pues ya tengo que tener leído los documentos que les mencioné, los documentos legales, la bibliografía, tengo que conocer los protocolos de actuación que nos dan en las escuelas, los manuales de seguridad. Si yo conozco todos esos documentos, ya tengo el conocimiento, pero lo tengo que aplicar a la hora de responder el examen.
No debo de utilizar el sentido común. No debo de responder en el examen porque otros lo hacen o porque influye mi sentimiento, porque influye mi experiencia, que siempre lo he venido haciendo así. Yo tengo que elegir la respuesta de lo que dice el documento legal. No me puedo dejar llevar por el sentido común. Debo de aplicar la comprensión. Voy a leer la pregunta y en ella voy a encontrar primero la complejidad de la pregunta. Estas preguntas están hechas con la taxonomía de Bloom y tienen 3 niveles de complejidad. Algunas preguntas son solamente de conocimiento, otras sí son de comprensión y hay otras preguntas que son de aplicación. Y déjeme decirle que la mayoría de las preguntas que vienen en ese examen de SICAN son de aplicación, o sea, de la tercera taxonomía de Bloom, de cómo aplicamos lo que ya leímos y lo que ya aprendimos. Entonces tengo que leer la pregunta, comprenderla, identificar de esa pregunta cuál es el contexto, quiénes son los actores, cuál es la situación que me está planteando y a quién está involucrando directamente. Hay preguntas que dicen, ¿qué haría el docente de una secundaria si el alumno no entrega tareas, etc.? Entonces tengo que entender que la acción directa la tiene que hacer el docente, porque la pregunta me estaba diciendo qué haría el docente. O sea, en las 3 respuestas yo voy a encontrar acciones positivas, pero la que yo voy a elegir va a ser la que tenga la acción directa, en este caso del docente. Pudiera ser que en las respuestas que están ahí dijera una de las respuestas, solicitar el apoyo de USAER para que intervengan y ayuden al niño. Otra de las respuestas pudiera ser hablar con el director para que nos capacite en el tema de la violencia escolar, por ejemplo. Pero otra respuesta pudiera ser hablar con el niño, escucharlo, saber qué le pasa. Entonces, si la pregunta fue dirigida, ¿qué haría el docente?, la respuesta correcta sería la que tiene la acción más directa en la realización de lo que está haciendo el docente. Esta es una estrategia que yo tengo que saber, que la respuesta que yo voy a elegir es la que responde a la acción directa de la gente que está involucrado en la pregunta. Para responder también y elegir una respuesta correcta, tengo que pensar en la escuela ideal. ¿Qué escuela quisiera yo? Todos quisiéramos, ¿verdad?, una escuela de excelencia, con equidad, donde haya una sana convivencia, donde no haya injusticia, donde haya una cultura de paz, donde haya respeto, valores. Entonces, yo voy a pensar en esa escuela ideal y en base a la escuela ideal que yo me imagino, también voy a poder seleccionar la respuesta que creo que sería la correcta. Tengo que tomar en cuenta también en las 3 respuestas que me marcan ahí, cuál es la que tiene los términos actuales. Les mencionaba yo al inicio, tenemos que ver cuáles son las palabras claves y los términos vigentes. Y por ahí va a haber respuestas que vamos a encontrar con conceptos y términos que ya no están ahorita en los planes de estudio. Entonces, por ahí sería una estrategia para descartar. Pudiéramos decir, aunque la idea es muy buena, pero aquí ya me está hablando de, por ejemplo, de la evaluación por competencias y ya ahorita los planes de estudio no lo están manejando. Entonces esta la descarto y ya eliminé una de las respuestas. Y así me voy leyendo y comparando los términos y elijo la que tiene la que engloba los mayores términos vigentes. Tenemos también que descartar, en las 3 preguntas hay 2 distractores. Ninguna es incorrecta, pero hay 2 que me van a distraer y me van a cambiar el tema de la pregunta, entonces tengo que eliminarlas. Y tengo que contestar de acuerdo al deber ser del docente, del director o del supervisor.
Y ese deber ser, les repito, no lo vamos a hacer por lo que nosotros creemos que debe de ser, sino por lo que dicen los documentos legales que debemos hacer. Aquí en esta diapositiva marcan los criterios para descartar respuestas. No se descartan por sentido común, se aplica el conocimiento de los documentos legales y normativos, se pone en práctica la comprensión lectora, se toma en cuenta la complejidad del verbo, se usan los términos para descartar, se toma en cuenta los términos no vigentes, también las que se deben descartar son las que evaden responsabilidades y ese uso de verbo que les vuelvo a mencionar aquí tiene que tener relación el verbo principal de la pregunta con el verbo principal de la respuesta. Tiene que haber una coherencia en la acción que me está preguntando con la acción que dice la respuesta que yo estoy eligiendo. Entonces por eso hago hincapié aquí en los verbos. Y en la parte de evadir responsabilidades, una respuesta que yo voy a descartar de inicio es aquella que evade una responsabilidad. Por ejemplo, si en la pregunta dice, hay un niño que no llega a clases, que se porta mal, entonces la pregunta es, ¿qué haría el director para solucionar ese problema? Pero si en la respuesta dice, avisarle al supervisor para que haga tal cosa, ya ahí el director está evadiendo la respuesta y entonces ahí ya puedo yo elegir, esta la descarto porque ya hay una evasión, la descarto porque está evadiendo su responsabilidad. Entonces ese análisis me va a servir para poder ir, si vamos a hacer el ejercicio de ir descartando, pues esa la descarto porque ahí están evadiendo la responsabilidad. Vamos a sugerencias generales. Sugerencias generales para los exámenes musicales, ya se ha mencionado, pero sería estar relajados, no dejar que influyan las emociones negativas, preparar el equipo de trabajo con anterioridad, tener previsto el lugar donde no vaya a fallar el internet, ni la luz, ni los ruidos, avisar a los familiares cercanos que se estará ocupado, poner en silencio el celular, no tener apuntes a la mano ni cerca, pues ya no es recomendable consultarlos. Ha pasado que a la hora de presentar el examen tenemos los apuntes al lado, queremos estar revisando todavía, buscando una respuesta y a algunos se les ha invalidado ese examen, porque la plataforma está diseñada para detectar cualquier error. Y si se escucha, si se ve que se está hablando, si se para del lugar, si pareciera que estamos viendo a otra persona en vez de estar viendo y concentrado en el examen, pudiera ser que se invalide. Entonces aquí la sugerencia en general es estar concentrado ya en el examen, o sea, ya no tengo que estar a esa hora preocupado por buscar una respuesta o que alguien me diga o tú qué pusiste, o sea, eso ya no es recomendable. Y aquí tenemos un ejemplo de un reactivo, es muy parecido a lo que les he venido comentando. La pregunta sería así: un estudiante no realiza las tareas escolares y se le observa muy distraído durante las clases. Asimismo, no lleva los materiales solicitados para realizar las actividades en el aula. Nos dice la pregunta: ¿cuál es la acción que debe implementar el docente para garantizar una educación de excelencia, de acuerdo a los principios de la nueva escuela mexicana? Aquí la recomendación para poder elegir la respuesta: primero, comprender la pregunta. Tengo que encontrar el contexto. Me está hablando pues de mi salón de clases, el agente principal es el estudiante, pero el que tiene que realizar o solucionar el problema es el docente, porque dice cuál es la acción que debe implementar el docente para garantizar esa educación de excelencia. Entonces, una vez que ya tengo comprendida la pregunta, leo
La del inciso A dice: diseñar planeaciones didácticas que incluyan actividades orientadas a tomar en cuenta la diversidad de todo el alumnado, que propicien el máximo logro de aprendizaje de los educandos para el desarrollo de su pensamiento crítico, así como el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. La B, solicitar al director la asesoría para mejorar la práctica profesional docente a través de visitas en el aula, una realimentación formativa específica en materia de inclusión, recomendaciones para la práctica en el aula y en la escuela a partir de un diálogo horizontal y asertivo. Y la C, organizar su propia formación continua a partir de participar en un taller que fomente el aprecio y respeto por la dignidad de las personas, sustentando los ideales de igualdad de derechos, promoviendo el mejoramiento de la convivencia humana y evitando cualquier tipo de discriminación. Yo les pido que ahí en su casa piensen cuál sería la respuesta correcta. Analizando la pregunta y analizando las tres respuestas. Y una vez que ustedes ya tienen identificado cuál sería la respuesta correcta, yo les quiero decir que ninguna de las tres acciones está fuera de lugar. Las tres acciones son buenas y en las tres respuestas tienen término vigente, pero hay una pauta que sí nos permite identificar cuál sería la respuesta correcta. Si volvemos a la pregunta, ¿cuál es la acción que debe implementar el docente? Pues, como está preguntando de una acción del docente, la respuesta correcta sería la A, que dice diseñar planeaciones didácticas que incluyan actividades que van a ayudar directamente a ese alumno que está presentando problemas. Y aquí yo ya conocí los documentos, ya los analicé, pero la estrategia que utilicé es la que me va a ayudar a estar seguro que esa era la respuesta correcta. Entonces aquí yo les quiero garantizar que si aplicamos este tipo de estrategias, conocemos los documentos, los analizamos, los aplicamos en nuestras escuelas, vamos a tener éxito en estos exámenes. Y ya vamos a la parte de preguntas y respuestas. Sí, doctora, me voy a permitir leerle algunas preguntas que nos hicieron llegar a través de los centros de maestros y de igual manera a través de esta transmisión en vivo nos están haciendo algunas preguntas. La primera pregunta que nos hacen llegar nos dice: ¿cómo se puede mantener la motivación y la concentración durante el proceso de estudio para un examen de promoción horizontal? Muy bien. La motivación, pues desde el momento que decidimos presentar un examen, creo que ya estamos motivados, porque esto quiere decir que no nos quedamos con lo que tenemos, sino que nos estamos dando la oportunidad de avanzar. Pero también la motivación me la va a dar el hecho de que yo al meterme en ese proceso voy a aprender. La mayor motivación va a ser que al aprender lo voy a poder aplicar en mi salón de clase y en mi escuela, y esto me va a permitir hacer las cosas bien, me va a permitir a tratar con dignidad a los alumnos, a tratarlos bien, a resolver los problemas y hacer las formas de manera correcta. La concentración pues la voy a obtener pensando solamente en el examen. No puedo llegar al examen tratando de resolver otras cosas al mismo tiempo, pensando en otras cosas. Ya tengo que saber que ese día va a ser dedicado a ese tiempo exclusivamente para el examen, y eso me va a permitir estar concentrado. Muchas gracias, doctora. Asimismo, nos hacen la siguiente pregunta: ¿qué bibliografía es la adecuada para informarse correctamente para el examen? Muy bien. La bibliografía, hay documentos principales que les puedo mencionar, que son la Ley de la Constitución, la Ley de la Educación,
la ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes, los protocolos que nos dan en la escuela como son de la violencia escolar, de seguridad escolar, por ahí también del desarrollo del niño. Sería la bibliografía principal. Y si queremos saber completa la bibliografía, vamos a descargar la guía de estudio y ahí viene por área, por nivel, viene la bibliografía. Ok, doctora, muchas gracias. Asimismo, nos preguntan, ¿cuántos tipos de exámenes maneja la UCICAM? La UCICAM ahorita solamente está aplicando para todos las diferentes modalidades que son admisión, promoción horizontal, promoción vertical, los exámenes de opción múltiple. No están manejando otro tipo de exámenes. Todas las preguntas tienen sus 3 tipos de respuesta y es el tipo de examen que está manejando. Ok, muchas gracias. Derivado de esta pregunta, igual nos hacen el siguiente cuestionamiento. Dice, ¿para quién está dirigido el examen de promoción vertical? Y asimismo nos preguntan, ¿para quién está dirigido el examen de promoción horizontal? El examen de promoción vertical tiene derecho todos aquellos que son docentes y que tienen plaza base. Al tener plaza base ya tienen derecho a concursar para la promoción vertical en el caso de docentes o los directores para supervisores en este sentido, pero se tiene que tener una plaza que sea base. Los de contrato no podrían todavía presentar su examen tanto de promoción horizontal como de promoción vertical. Ok, muchas gracias. Y el usuario Eddie Pérez, ahí en la transmisión, nos pregunta cómo descargar el programa en Venus. El programa. No tanto descargar, sino hay que entrar a la plataforma Venus y ahí hay que registrarse. Una vez registrado en la plataforma ya yo voy a poder tener acceso a toda la información, a las convocatorias, a las guías de estudio, a documentos legales, a bibliografía. Pero la plataforma está en internet y para poder tener derecho al proceso de evaluación tengo que estar registrado en esa plataforma. Ok, perfecto, muchas gracias. Pues esas son las preguntas que nos hacen llegar, nos hicieron llegar a través de nuestros centros de maestros. De igual manera, los usuarios que están haciendo seguimiento a lo que es la transmisión aquí a través de la red social. Esas serían las preguntas que nosotros tenemos. ¿Sí? Entonces, si ya no hay ninguna otra pregunta, ¿sí? No sé si va a hacer un comentario final, doctora. Gracias. Sí, mi comentario final es agradecer a los que están conectados, agradecer a la DESAN por esa preocupación y ocuparse de tener actualizado a los docentes. Ese sería mi comentario final, que nos atrevamos a participar en los procesos, vale la pena, y que lo hagamos de manera organizada, y les deseo el mayor de los éxitos. Gracias. Muchas gracias, doctora Moraima Azueta Gómez, por este tema de sugerencias para tener éxito en los exámenes de la UCICAM. Vamos a proceder a hacer entrega de la constancia de participación a la doctora Moraima Azueta Gómez, el maestro Cecilio Bolón Mosqueda, quien es el representante de la doctora Irma Peña Ramírez, quien es la encargada de la Dirección de Superación Académica, hará entrega de la constancia. No sin antes agradecer
y todos nuestros seguidores en la red social su participación y que estemos muy atentos de otras acciones que vamos a emprender. Esta tarde ha sido de gran beneplácito contar con la presencia de la doctora Moraima Zoita Gómez con su participación, por lo que a nombre de la doctora Irma Peña, directora de SAM, vamos a hacer entrega de su constancia. Muy agradecido, doctora, por su valiosa participación. Al ingeniero Manuel Estrella, nuestro moderador, muchísimas gracias. A todos los participantes que están detrás de cámara, la Dirección de Superación Académica les hace de manifiesto nuestra gratitud. Muchas gracias a todos por su compañía a este webinar. Agradecemos a todos los que nos hicieron el favor de conectarse. Muchas gracias.